Perfecto. Damos comienzo entonces a la clase del día de hoy, donde la idea es trabajar con arreglos o vectores. ¿Qué me pueden decir de lo que es un arreglo o un vector? A ver, primero vamos a que ustedes recuerden, en base a lo que vieron en programación, qué conocen como arreglos o vectores? ¿Para qué sirven? ¿Qué representan? ¿Un arreglo no era una variable que contenía más variables, digamos, para poder elegir entre ellas? Sí, lo podría ver justamente como una variable que tiene por dentro espacio para guardar varios datos, ¿no es cierto? Como si fuese una variable que contiene muchas variables. Exactamente. ¿Sí? Es más, podemos empezar a dar una definición más formal, ¿no? En donde podríamos decir que un arreglo es una colección, entonces, ¿sí? Es una colección de elementos y podemos decir que es una colección de elementos y la pregunta acá es la siguiente. Cuando ustedes declaraban un arreglo, ¿sí? Porque cuando usaron PCIN, PCIN es fuertemente tipado. Es decir, que si ustedes declaraban una variable, tenían que declarar de qué tipo es, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando declaraban un arreglo, ¿también tenían que decir qué tipo de elementos iba a guardar ese arreglo? ¿Sí o no? Creo que sí, sí. Sí, exactamente. Ahora, si ustedes declaraban un arreglo de enteros, por ejemplo, ¿sí? ¿Podían guardar datos de tipo cadena o datos que no fuesen enteros? No, No. No. No, porque daba error. Claro, exactamente, no lo permitía, ¿no? Porque es un lenguaje fuertemente tipado. C Sharp también es un lenguaje fuertemente tipado. Por lo tanto, cuando declaro un arreglo, ¿sí? Eh, tengo que determinar qué tipo de elementos va a guardar, ¿sí? Y el arreglo permite guardar solamente esa colección de elementos. Por eso decimos que un arreglo es una colección de elementos homogénea, ¿sí? Es decir, si yo declaro un arreglo para guardar personas, solamente puedo guardar personas. Si declaro un arreglo para guardar autos, solamente puedo guardar autos. Si declaro un arreglo para guardar string, solamente puedo guardar string. ¿Sí? ¿Estamos? Pero además tiene otra característica, que además de ser una colección de elementos homogénea, ¿sí? Es finita. Es una colección de elementos homogénea y finita. ¿Qué significa que sea finita? que no es infinita. Bien, entonces, ¿qué querrá decir? Que cuando declaro un arreglo, indico qué tipo de elementos va a guardar y también qué cosa. Si no puedo guardar infinita cantidad de elementos, tendré que decir cuántos elementos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, es finita porque cuando declaro el arreglo, tengo que establecer cuántos elementos va a guardar. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Cuántos elementos va a guardar? Entonces, de antemano, cuando yo defino el arreglo, tengo que decir, bueno, este arreglo va a guardar datos de tipo, no sé, personas, ¿sí? Y va a poder guardar hasta 5 personas. ¿Ok? Ahora, una vez que yo ejecuto mi programa, ¿sí? Yo ejecuto el programa que tiene declarado el arreglo, o tiene creado ya el arreglo, para guardar cierto tipo de datos, cierta cantidad de tipo de datos. ¿Eso se puede cambiar en ejecución? O una vez que yo creo el arreglo de determinado tamaño, no lo puedo cambiar. En ejecución, ¿sí? Una vez que está funcionando mi programa. No se cambia, exactamente. Por eso podemos ir modificando la definición y decimos que es una colección de elementos homogénea, finita e inmutable. E inmutable. ¿Sí? Quiere decir que cuando yo declaro el arreglo, ¿sí? De determinado tamaño, ese tamaño permanece inmutable durante toda la ejecución de mi aplicación, ¿no?
La única forma de cambiar el tamaño del arreglo es parando el programa y modificando el tamaño, ¿sí? Pero ya otra instancia, es otra cosa, no es el mismo arreglo el que estoy cambiando, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces, ahora bien, ya sabemos qué es un arreglo. El tema acá, ahora en sillar, es cómo creo un arreglo, ¿sí? Primero tenemos que entender que un arreglo, ¿sí? Podemos decir, es, eh, ya sabemos que es una colección de elementos, ¿no? Pero ¿cómo lo organiza en la memoria RAM? En la memoria RAM, cuando ustedes declaran un arreglo y establecen el tamaño del arreglo, se reserva en memoria espacio para esa cantidad de elementos. Es decir, que si yo quiero declarar un arreglo para guardar, por ejemplo, 5 números enteros, en la memoria RAM se van a reservar 5 espacios consecutivos, ¿sí? 5 espacios consecutivos para guardar 5 enteros. Es como si hubiese declarado 5 variables de tipo entero, ¿ok? Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 posiciones. Ahora bien, por lo tanto, cuando declaro el arreglo, ¿no? O cuando creo el arreglo, mejor dicho, para poder guardar 5 elementos enteros, quedamos con que se reservan 5 espacios consecutivos. Ahora, ¿cómo hago? ¿Sí? Supongamos que al arreglo también lo tengo que identificar con un nombre igual que a una variable. ¿Sí? Así como a las variables le dan un nombre y un tipo de dato, a los arreglos le tienen que dar también un nombre. ¿Sí? Supongamos que este arreglo se llama lista. Supongamos que creamos un arreglo llamado lista para poder guardar 5 números enteros. El tema acá es el siguiente: ¿cómo hago ahora para poder guardar dentro de ese arreglo 5 valores enteros? ¿Sí? ¿Qué tienen los arreglos para que yo pueda acceder a cada una de sus posiciones, ya sea para poder leer el dato que está guardado allí o poder guardar un dato nuevo? ¿Qué poseen los arreglos? Sí, más que un identificador, ¿sí? Es un índice. ¿Mm? Es un índice, que sí, es un valor numérico que va desde cero, ¿sí? Arranca en cero y termina en el largo del arreglo menos uno. Es decir, que si mi arreglo tiene 5 posiciones, la última posición es la 4, ¿sí? En la posición cero está el primero, el índice cero está la primera posición, en el índice 1 la segunda, en el índice 2 la tercera, en el índice 3 la cuarta posición y en el índice 4 la quinta posición, ¿sí? Es decir, que los arreglos poseen en C# un índice que va desde cero hasta el largo del arreglo menos uno, ¿sí? Para poder acceder a cada una de sus posiciones. Ahora bien, ¿cómo hago C# para poder crear un arreglo? Bien, para poder crear un arreglo, ¿sí? Puedo hacerlo de dos maneras. Puedo primero hacer la declaración, ¿sí? Hacer la declaración, es decir, si yo quiero decir que voy a crear un arreglo llamado lista para poder guardar números enteros, ¿sí? La declaración se hace poniendo el tipo de dato, ¿sí? Corchetes, ¿sí? Corchetes vacíos, ¿sí? Ahí no pongo el tamaño en la declaración, ¿sí? En la declaración no va el tamaño, y luego el identificador o nombre que le quieren dar a la red. Identificador. ¿Ok? Yo puedo hacer en un paso la declaración, ¿sí? Y en otro paso puedo hacer la creación. Es decir, cuando yo declaro, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Cuando declaro, lo único que estoy haciendo es decir que este identificador es capaz de apuntar a un arreglo, ¿sí? Unidimensional, es decir, a un vector. La dimensión me la dan los corchetes, ¿sí? Entonces, si yo tengo un solo par de corchetes, significa que
este identificador es capaz de apuntar a un arreglo o vector, ¿sí? Unidimensional. ¿De cuántas posiciones? No sé, las que sean, ¿sí? Pero es un arreglo unidimensional. Perfecto. Ahora bien, acá lo declaré nada más. Pero, ¿cómo lo creo? Para crearlo, ¿sí? Lo puedo hacer en otro paso, podría ser decir que al identificador le asigno, y para crear un arreglo lo hago de la misma manera que creo los objetos, ¿sí? Utilizando, ¿qué operador usamos cuando creamos objetos? New. New, exactamente. Va new, el tipo de datos del arreglo, y entre corchetes, el tamaño, la cantidad de posiciones, ¿sí? En este caso, el tamaño, ¿sí? O largo, como ustedes le quieran llamar, ¿ok? Es decir, que si nosotros queremos eh, crear este arreglo lista que tenemos acá, podemos hacerlo también en dos pasos, ¿sí? En un paso, decir que de tipo entero voy a declarar un arreglo unidimensional llamado lista, ¿sí? Entonces, con esa declaración, solamente lo que estoy diciendo es que este identificador lista es capaz de apuntar a un arreglo unidimensional de enteros, pero no le dije a qué arreglo, ¿sí? Recién, cuando yo en otro paso haga lo siguiente, diga que lista, a lista le asigno, ¿sí? Y hago el new, int, ¿sí? Y el tamaño del arreglo, esperen que me molesta la barrita de zoom, y pongo el tamaño del arreglo, recién cuando hago este paso, se crea el arreglo, ¿sí? Recién cuando ustedes hacen el new, recién cuando hacemos el new, ¿ok? Se reserva espacio en memoria RAM, como si fuese un objeto, ¿sí? Para guardar 5 valores consecutivos. Es como que se crea un objeto muy especial que tiene reservada internamente 5 direcciones de memorias consecutivas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hacen el new, queda asignado a lista la dirección de memoria en donde se encuentra ese arreglo, ¿sí? Ahora, a estos dos pasos, a esos dos pasos de declaración y creación, yo los puedo hacer en uno solo. Es decir, yo podría decir acá que voy a declarar una variable, un identificador, para guardar, que va a apuntar, ¿qué pasa? Voy a declarar, bueno, pero me pasa la parte que le pasa. Abajo, voy a declarar, oh, que foró. Puedo hacerlo todo en un solo paso. A ver si lo pongo más acá. De tipo entero. Ah, porque estoy usando solamente. Acá, perdón. Entonces acá. Puedo declarar que voy a declarar una variable, un identificador llamado lista, ¿sí? Que es capaz de apuntar a un arreglo unidimensional de enteros, y en el mismo paso hacer la creación. Le asigno new int, fíjense que después de new va el mismo tipo que yo puse a la izquierda, ¿sí? Y ahora sí, recién de este lado va el tamaño del arreglo, ¿ok? Entonces, cuando yo hago esto, ¿sí? Cuando hago algo como esto, lo que estoy haciendo en una misma línea, estoy declarando, ¿sí? Estoy declarando y creando la regla, ¿ok? Estoy declarando y creando la regla. Perfecto. ¿Y cómo haríamos eso entonces directamente en C Sharp? Fíjense que acá yo ya creo un nuevo proyecto. Si quieren, yo les doy, voy a pausar el video. Fíjense que antes de pausarlo, yo creo un nuevo proyecto y me paré directamente en el método main,
¿sí? Me paré en la clase Program para poder hacer las pruebas, ¿sí? Para no tener que crear una clase aparte con métodos, porque la idea acá es probar el concepto de arreglos, ¿sí? Entonces, si quieren, yo les doy ahí tiempo, pausen el video y generen ustedes el proyecto, así vamos a la par. Acá reanudo. Bien, Francisco pregunta, ¿los arreglos irían dentro de una clase? Una pregunta muy interesante, ¿sí? Yo puedo declarar un arreglo, crear un arreglo como atributo, ¿sí? Así como ustedes, por ejemplo, en una clase pueden tener atributos de variables simples, podría tener atributos de tipo arreglo, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que ustedes quieren representar la clase carrito de compra, ¿sí? La clase carrito de compra podría tener como atributos el nombre, el cliente que compra, podría tener como atributos, por ejemplo, se me ocurre, la fecha de compra, y podría tener, ¿sí? En lugar de tener un producto, o dos productos, o tres productos, ¿sí? Tres variables de tipo producto, podría tener un arreglo de productos, ¿tá? Y podría decir que el carrito tiene un arreglo de 20 productos, ¿sí? Que podría ser la capacidad máxima del carrito. ¿Tá? Entonces, yo podría declarar arreglos como atributos, ¿sí? O locales dentro de un método, ¿sí? O podría tener métodos que reciben por parámetro un arreglo, ¿ok? ¿Estamos? O sea, no, obviamente sí los voy a usar dentro de una clase, pero dentro de una clase como, como atributos, locales a un método o por parámetros de un método, ¿sí? No sé si respondí ahí, Francisco, tu pregunta. Sí, Acá sí, sí, se entiende. en este caso, en este ejemplo, ¿cómo los estoy declarando? ¿Como atributos? ¿Locales en un método o como parámetros en un método? Si yo me pongo acá a trabajar y digo que tengo de tipo entero un arreglo unidimensional llamado lista, a la que le asigno un nuevo arreglo de enteros de 5 posiciones. Acá, ¿dónde lo estoy declarando? ¿Qué te parece a vos? En el Aunque no lo veamos, es como que estuviésemos dentro de quién. de una clase, ¿no? Estamos dentro de una clase, que es la clase program, ¿sí? Pero no lo estoy trabajando como atributo, ¿sí? Lo estoy trabajando como local a un método, porque acá es como si tuviese el método main, como si estuviese parado dentro de un método, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? Como atributo, yo lo podría hacer como lo tengo acá en la línea 3, pero ya las líneas que yo ponga además, más abajo, ya no las podría manejar dentro de la clase suelta, digamos, tendrían que estar dentro de un método, ¿sí? Bien. En este caso, tenemos nuestro arreglo lista creado, ¿sí? Recuerden ustedes que después de ejecutarse el new, se reservó espacio en memoria para un arreglo de enteros de 5 posiciones, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? La pregunta es, supongamos que ahora queremos guardar en esta posición, ahí donde voy a mostrarles, el número 29. Yo quiero guardar en este arreglo lista, en esa posición, el número 29. ¿Qué posición del arreglo, ¿En qué posición del arreglo estaría el 29? La 2. Dos. En la 2, ¿sí? Recuerden, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Es decir, que en la posición 2 del arreglo, yo quiero guardar el número 29. ¿Cómo haría eso? ¿Cómo diría que quiero guardar en el arreglo lista, en la posición 2, el valor 29? ¿Eh? Es muy parecido a lo que hacían en PCIN, esta parte. Sería lista, las llaves esas, Corchetes. dos, claro, los Exactamente. corchetes. Esas son llaves, ¿sí? ¿Se usan esos o se usan los cuadrados? Se usan los
las llaves cuadradas, que son los Ah, corchetes, ¿sí? Corchetes. Y sería 2 y ahí igual y se pone el número que queramos poner, o sea, 29. perfecto. Es decir, punto y coma. Es decir, que para poder asignar un dato en una posición del arreglo, una forma de hacerlo, la forma de hacerlo es el nombre del arreglo, la posición, ¿sí? El índice, y luego el valor a asignar. Perfecto. Bien. Ahora, ¿cómo haría si quiero guardar en la primera posición del arreglo, ¿sí? Quiero guardar en la primera posición del arreglo el número 15. ¿Mm? En la primera posición que tiene el arreglo, el número 15. Sería lista, corchetes, 0, igual 15. Sí, señor. Perfecto. Bien, genial. Y si quiero guardar en la segunda posición, que sería la 1, el número 10, lo mismo, ¿no? Perfecto. ¿Sí? Y si quiero guardar en la posición 3, ¿sí? Un dato, lo mismo. Por ejemplo, el número 25. ¿Estamos? Ahora la pregunta es, en la posición 4, ¿sí? En la última posición del arreglo, yo quiero guardar la suma de los valores que estén en la posición 2 y en la posición 0. ¿Sí? Es decir, quisiera guardar ahí la suma de los valores que estén en la posición 2 y en la posición 0, independientemente de los valores que sean. En este caso, hoy, ahí, en este momento, está el 29 y el 15, pero podría haber otros valores. ¿Sí? Entonces yo quiero que en la posición 4 quiero guardar la suma de los valores que estén en la posición 2 y en la posición 0 de la red. ¿Cómo haría eso? ¿Mm? Profe, yo tiro mi idea, no sé si será así, si todavía no. ¿Sí? Y yo haría lista 4 igual a lista entre corchetes 2 más lista entre corchetes 0. Sí, señor. Perfecto. Perfecto. ¿Qué quiero aclarar yo con esto? ¿Qué quiero demostrar con esto? Quiero demostrar que yo cuando pongo nombre del arreglo y posición, lo puedo poner para poder acceder a una posición y cambiar el dato que hay en esa posición, asignar un valor, como estamos haciendo, como lo hicimos en estas líneas, o puedo, eh, cuando menciono el nombre del arreglo y la posición, acceder al dato que está guardado en esa posición. ¿Sí? Es decir, que acá en la línea 8, cuando hacemos lista cochete 2, estamos accediendo al dato que está guardado en esa posición. Que en este caso es el valor 29. ¿Sí? Y cuando hacemos lista posición 0, estamos accediendo al dato que está guardado en esa posición, que en este caso es 15. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, en la posición 4 va a quedar guardada la suma de 29 más 15. ¿Estamos hasta ahí? Bien, perfecto. Ahora bien, ¿qué pasa si yo ahora quiero mostrar los datos que hay en cada una de las posiciones de la red? ¿Sí? Quiero mostrar lo que hay en la posición 0, lo que hay en la posición 1, ¿sí? Una forma de hacerlo, que se me ocurre, podría ser esto. Poner console, ¿sí? Writeline, ¿no? Y mostrar del arreglo lista lo que está en la posición 0, ¿sí? Y como son 5, esto lo podría hacer 5 veces, ¿no? Y acá mostrar posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, ¿cierto? ¿Sí? Podría hacerlo de esa manera. Fíjense, Podría ser con un for también. bien, perfecto. Ahí yo voy a ejecutar esto hasta acá para que ustedes vean. Fíjense que logramos, ¿sí? Mostrar los datos que están en cada una de las posiciones, ¿sí? En la 0 está el 15. Fíjense que a pesar de haber puesto los valores en cualquier orden, ¿sí? Pero yo puse en la posición 0, pusimos el 15, es el primero que apareció.
en la posición 1 el 10, en la posición 2 el 29, en la posición 3 el 25 y en la última posición la suma del 29 más el 15 que nos dio 44. ¿Cierto? Bien, perfecto. Ahora, estamos viendo, como bien dicen ustedes, ¿sí? Como bien dicen ustedes, que estoy repitiendo la misma sentencia, ¿sí? Console, write line, lo estoy repitiendo eh, tantas veces como elementos tengo en el arreglo. ¿Y qué es lo único que va cambiando acá, en cada línea? El índice al que accede. El índice, exactamente. Lo único que va cambiando acá es el índice. Entonces, quiere decir que si esto se está repitiendo, yo podría abreviar todo esto con una iteración. Y de las iteraciones, de las sentencias que representan bucles, que representan iteraciones, como while, do while, for, ¿sí? Ahí una compañera mencionó que podría usar un for. ¿Por qué es más adecuado el for? ¿Mm? ¿Por qué sería más adecuado el for? ¿Por qué no un while o un do while? ¿Por qué un for? Y cuando se quiere usar, hacer una acción una cantidad de veces que ya tenemos determinada, o sea, eso es lo que yo entiendo. Sí, señorita, tal cual. Como ya sabemos que en este caso tenemos, sabemos que son 5 elementos, ¿sí? El largo del arreglo son 5 elementos, y bueno, como sé de antemano, la cantidad de veces que tendría que repetir, lo más adecuado sería un for. Segundo, la sentencia for trae incorporado ya un qué. ¿Cómo se llama esa variable que se va incrementando de manera constante? Con, El índice. O con, sea, Un el contador. índice sería. contador, ¿sí? El for, en su sintaxis, ya trae un contador. Y podría usar ese contador, esa variable contadora, como índice, ¿no? Entonces, a ver, vemos esto, ¿sí? Eso mismo lo podríamos hacer, vamos a poner acá, con un for. Voy a poner acá un console, line, ahora lo vamos a poner aquí como mensaje, con un for. Bien, para que vean las dos cosas. Entonces, si yo pongo la sentencia for, ¿cómo sigue? ¿Cómo es la sintaxis del for? For, ¿y qué sigue después? ¿Qué tengo que poner? ¿Mm? Paréntesis. ¿Y ahora qué más? La variable. ¿Qué variable? Ahora, se escucha mal. Al menos yo te escucho mal. Pero bueno, sí, escuché la variable. ¿Qué variable? La que quiero usar como contadora. ¿Sí? Y la variable que quiero usar como contadora es un entero. ¿Estamos? Entonces, tranquilamente podría ser lo que me está sugiriendo acá el IntelliJ de Visual Studio, que es declarar como contadora la variable i, ¿sí? Una variable, i, x, el nombre que vos quieras de la variable, e inicializarla en cero, ¿sí? ¿Por qué? Y porque quiero usar esa misma variable como índice. Y como el índice arranca en cero, por eso lo arranco en cero. ¿Qué tengo que chequear? Que ese índice sea menor a cuánto, no llegue a cuánto. 5. No llegue a 5, ¿sí? ¿Por qué? Y porque en el arreglo este tengo índice 0, 1, 2, 3, 4. No tengo 5 como índice. Bien. Y en cada vuelta, hacer que el contador se incremente en 1. Bien. Entonces acá directamente bastará con que ponga un solo console, write line, y fíjense, ¿qué quiero mostrar? Y lo que hay en el arreglo lista, ¿y en qué posición? Y si yo acá pongo cero, siempre me va a mostrar lo que hay en la posición cero. Ahora, ¿cuál es la variable que va cambiando de valor? 0, 1, 2 en cada vuelta. Y la variable contadora del for, el i. Entonces, por eso puedo poner i ahí. Usar como índice la misma variable contadora del for. ¿Ok?
Entonces, ¿qué pasa si ejecutamos esto? Observen que obtenemos el mismo resultado, ¿sí? Estamos mostrando desde la primera a la última posición los elementos del arreglo lista, ¿sí? Que es un arreglo de enteros. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo intento acceder a una posición fuera de rango del arreglo? Supongamos que después del for, yo quisiera hacer esto, ¿sí? Quisiera mostrar lo que hay en el arreglo lista y digo, bueno, del arreglo lista quiero mostrar lo que está en la posición 5, por ejemplo, ¿sí? Nosotros sabemos que este arreglo tiene 5 posiciones, pero el índice va de 0 a 4. Fíjate que yo en este caso estoy intentando acceder a la posición 5 y no me marca ningún error, ¿sí? Fíjense que cuando yo escribo el código, no me marca ningún error, ¿ok? ¿Por qué? Porque en tiempo de compilación es válido esto, ¿por qué? Porque yo podría tener el arreglo lista con 5 posiciones, ¿sí? Podría tener un arreglo lista con un índice 5. Pero en tiempo de ejecución se va a dar cuenta que no existe el índice 5. ¿Sí? Entonces, si yo ejecuto esto, en tiempo de ejecución se va a producir una excepción, ¿sí? Fíjense, se produce una index out of range, dice, exception, ¿sí? Una excepción de índice fuera de rango. ¿Tá? Entonces, cuando se produce ese error, significa de que es un error de programación, un error de lógica, ¿sí? Estoy tratando de acceder a una posición que no existe en el arreglo. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces quiere decir que acá tengo que yo corregir, voy a parar el programa y tengo que corregir yo manualmente la lógica, ¿sí? Ah, la última posición es la cuarta, ¿sí? Y quería mostrar la última posición. Perfecto. Bien. Ahora, puede suceder, puede suceder lo siguiente. Voy a ir a pausar el video un segundo. Bien. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a borrar todas estas líneas de código para mostrar lo siguiente. Borro los cambios y voy a crear en mi proyecto una nueva clase, ¿sí? Voy a crear voy a agregar una nueva clase de nombre arreglos, ¿sí? Arreglos, o el nombre que ustedes quieran, ¿ok? Recuerden siempre esto. El nombre del archivo, el nombre del archivo en donde está guardada la clase, tiene que tener el mismo nombre que la clase. Es decir, que si mi clase se llama arreglos, ¿sí? La buena práctica es que el archivo también se llame arreglos. ¿Vamos? Que he visto varios ejercicios que no respetan eso. ¿Mm? Bien. Bueno, acá voy a hacer que mi clase sea pública y voy a hacer lo siguiente. Dentro de mi clase, esta clase va a tener una serie de métodos estáticos, ¿sí? Para probar algunas cositas de arreglos. Este método, estos métodos estáticos eh, van a tener la particularidad que para poder ejecutarlos desde afuera, no va a hacer falta instanciar un objeto de la clase arreglos, ¿sí? Entonces, el primer método va a tener como objetivo lo siguiente. Es un método estático, no va a retornar nada, y se va a llamar eh, mostrar pares, ¿sí? Ahora, este método va a recibir desde afuera un arreglo de enteros, ¿sí? Este método va a recibir desde afuera un arreglo de enteros. Entonces, ¿cómo declaro como parámetro del método que va a recibir un arreglo de enteros? ¿Sí? Si yo quisiera declarar que va a recibir un solo entero, int, ¿sí? Y el nombre de la variable, ¿no? ¿Estamos? Ahora, si yo quiero declarar que este método va a recibir
un arreglo de enteros, lo que hago es decir que de tipo entero es un arreglo, ¿sí? Y lo voy a identificar con un nombre. Ponele que le llame lista también, ¿sí? Perfecto. Entonces, la pregunta acá es la siguiente. El que use este método desde afuera, que use este método de afuera, va a tener que pasarle a mostrar pares un arreglo unidimensional de enteros. ¿De qué tamaño? El que sea, de 5 posiciones, de 1000 posiciones, de 3 posiciones, de una posición, ¿sí? De ninguna posición, vacío, por ejemplo. ¿Está? Y la tarea de este método va a ser, cuando recibe el arreglo, recorrerlo y solamente mostrar los valores que sean pares del arreglo, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer esto, pregunto, en términos generales, ¿qué estructuras de programación tendría que usar acá adentro? Si la tarea va a ser recorrer este arreglo, ¿sí? Y de cada posición de ese arreglo ir mostrando los valores que son pares. ¿Qué estructuras usaría? O por separado, ¿qué estructura usaría para recorrerlo? ¿Un qué? Me dijeron ustedes, es lo más adecuado. Un for. Perfecto. ¿Sí? Ahora, dentro del for, ¿qué estructura usarían para poder ir verificando si hay elementos pares dentro de la red? Usando el módulo. Sí, pero ¿qué estructura? El módulo sería el operador, pero ¿dentro de Sí. qué estructura? Un condicional, un Un if. un if, ¿no? Un condicional, exactamente, una estructura condicional. Perfecto. Entonces, si yo uso un for, ¿sí? Como lo sabemos usar nosotros, vieron que yo lo uso de esta manera. Y, ¿no? El nombre de la variable contadora, ¿sí? Como la voy a usar de índice a esa variable, arranque en cero, pero yo quiero, bueno, ya acá, que lo escribió. Yo quiero que esa variable i, ¿sí? Sea menor a qué cosa, y al largo del arreglo, ¿ok? Pero yo no sé qué largo tiene el arreglo. ¿Ah? Yo sé que el arreglo se llama lista, pero no sé con cuántos elementos va a venir, ¿sí? Entonces, cuando yo necesito saber el largo del arreglo, ya vieron que yo les dije que los arreglos son como objetos, ¿sí? Y por lo tanto, tienen atributos también. Un atributo que tienen los arreglos es el atributo len, ¿sí? Entonces, yo podría acá decir, ¿sí? Mientras el contador i sea del arreglo lista menor a la longitud del arreglo lista. ¿Cómo le digo la longitud? Invocando la propiedad len. Fíjense que el len, ¿sí? Me devuelve el número de elementos, ¿sí? Del arreglo, ¿no? De esas dimensiones del arreglo. Es un atributo que devuelve un entero. ¿Está? Entonces, si yo pongo lista.len, lo que obtengo es el largo del arreglo, tamaño. Y después sigo normalmente. Más, ¿sí? Perfecto. Ahora acá, yo no quiero mostrar todos los elementos que vienen en el arreglo. Lo que quiero hacer es mostrar solamente los que son pares. Y como bien me dijeron ustedes, la estructura que voy a usar es un if, ¿sí? Y ahora, ¿cómo pregunto si el elemento que en este momento estoy recorriendo es par? Em, sé que es dividido dos, bueno, tiene que nombrarlo. Ahí ay, no. A ver, escuchen la pregunta. ¿Cuál es el elemento que en este momento estoy recorriendo del arreglo? ¿Cuál es el elemento que en ese momento, cuando entre al if, voy a estar recorriendo? ¿El que está en dónde? En lista, ajá. ¿Y en qué posición? Cero.
la No. primera vez. La segunda vez va a ser el 1, la tercera vez. Entonces, ¿cuál me va a dar la posición? Del elemento que en ese momento estoy recorriendo. Ahí. Len. Y Ah, entonces, si yo digo lista.i, me estoy refiriendo al elemento que en ese momento estoy recorriendo en el arreglo. Bueno, ahora, ¿cómo digo? ¿Cómo pregunto si ese elemento es par? ¿Qué operador uso acá? No uso la barra de división, ¿sí? El Porque signo yo no de quiero obtener, porcentaje. el Porcentaje. porcentaje. quiero obtener el resto, ¿sí? Entonces el operador es el de Es módulo, el... no de porcentaje, exactamente, Ah, ¿sí? bien. Entonces, yo quiero dividir lo que viene en lista, posición I, ¿con qué número? ¿Con 2. quién? Para saber si 2. con 2. Entonces, si el resto de esa división es igual a 0, significa que el elemento que en este momento estoy recorriendo es par. ¿Y qué tengo que hacer si es par? Mostrarlo, ¿no? Entonces acá sí, console, writeline, y le diría, muestro de lista el elemento que está en la posición I. El elemento que está en la posición que en este momento estoy recorriendo porque es par. ¿Estamos? Bien, fíjense que esta sería la lógica del método mostrar pares. El paso por hecho. Ahora la pregunta acá es la siguiente. Cuando los cambios, yo me voy a program y quiero probar ese método. ¿Qué tendría que hacer primero? ¿Mm? Es decir, yo quiero probar el método. O sea, de la clase arreglos, punto, quiero el método mostrar pares. Acá tengo que clase arreglos, ¿sí? Y me dice que tengo que importar, ¿no? ¿Cómo importo? Le Escribiendo borro este using. control. ¿Cómo? Perdón. Escribiendo using. Using, ajá, ¿y ahora qué pongo? Espacio, el nombre Arreglos. de la clase. Entonces, ahora que importé la clase, yo le diría, de la clase arreglos, acá no hace falta que yo declare una variable de tipo arreglos, de hacer un new de arreglos, ¿sí? ¿Estamos? No es necesario eso. ¿Por qué? Porque el método que quiero usar es estático, ¿sí? Directamente puedo poner el nombre. A ver qué problema tengo acá. Arreglos, estoy bien. Namespace, arreglos. Entonces, arreglos. Estoy buscando. Publicar y insertar. Que tenga punto mostrar espacio. Que tengo que usar el método así, de esta forma. ¿Ok? El inconveniente que tenía es que el nombre de la clase tenía el mismo nombre que el namespace. De hecho, eso provocaba un conflicto, así que lo resolví cambiándole el nombre a la clase arreglos por vectores. De clic secundario, cambiar nombre y le puse vectores. ¿Sí? Fíjense que ahora la clase se llama vectores, el archivo se llama vectores.es, y en program le dije using, voy a usar el space name arreglos, y ahora invoco el método de vectores, el método mostrar pares. Pero ¿qué pasa? El método mostrar pares, ¿qué espera que le pase? ¿Qué le tengo que pasar por parámetro? La cantidad de lugares que tiene que recorrer, índices que tiene que recorrer. O sea que le podría pasar un 5. No.
¿Qué espera? ¿No? ¿Qué espera? A ver, si yo voy a la clase de vectores y me fijo en la declaración del método, ¿qué está esperando que le pase? ¿Un qué? Está esperando una lista, Está esperando una, más que una Un lista, arreglo. un un arreglo arreglo. de enteros, exactamente, ¿sí? Está esperando un arreglo de enteros. Entonces, quiere decir que yo acá tendría que crear antes un arreglo de enteros, esa podría ser una, ¿sí? Crear de tipo entero un arreglo llamado números, lista o el nombre que ustedes quieran, igual, new, int, ¿sí? Supongamos de la cantidad de posiciones que ustedes quieran, yo voy a poner 3, ¿sí? Y acá podría decir que números, posición 0, guardo el 12. Que en números, posición 1, guardo el 13. Y el número, posición 2, el 14. ¿Sí? Entonces ahora, a mostrar pares, le paso el arreglo, números. ¿Sí? ¿Y qué estoy haciendo con esto? Cuando yo le paso a mostrar pares el nombre del arreglo, esta variable que ustedes tienen como parámetro del método mostrar pares, esta variable lista, apunta, ¿sí? A lo que apunta números, ¿sí? Apunta al mismo arreglo que está apuntando números, ¿sí? Cuando ustedes le pasan por parámetro al método el nombre del arreglo, como los arreglos los manejan como objetos, ¿sí? El pasaje es por referencia, ¿ok? Mm, Cuando ustedes en la línea 4 hacen un new, ¿sí? La variable números está apuntando a un arreglo de enteros de 3 posiciones, en donde explícitamente en la primera posición está el 12, en la segunda posición el 13 y en la última posición el 14. ¿Ok? Cuando invocan al método mostrar pares, pasándole la dirección de memoria de números, ¿sí? Y se invoca este método mostrar pares, esta variable lista apunta al mismo arreglo al que está apuntando, hacerlo así, al que está apuntando la variable números, ¿sí? No es que les pase una copia, le pasa la dirección de memoria en donde está la red. Entonces, cuando se ejecuta el método mostrar pares, dos variables están apuntando al mismo arreglo, ¿sí? Dos identificadores están apuntando al mismo arreglo. Números y lista, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, si vamos a program, guardamos los cambios y ejecutamos, cuando se ejecuta el método mostrar pares, nos debería mostrar de esa lista solamente los valores pares, el 12 y el 14. ¿Ok? Quiere decir esto que al método mostrar pares, yo le puedo pasar cualquier arreglo unidimensional de enteros, del tamaño que sea. ¿Sí? Yo podría decir que acá números, en lugar de tener 3 posiciones, tiene, no sé, 5. ¿Ok? Tiene 5. Y la pregunta es, yo le paso números, ¿sí? Números, esto es otra cuestión. Números es un arreglo de enteros de 5 posiciones, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Primera posición tiene el 12, el 13, la segunda posición, y el 14, la tercera posición. ¿Qué les parece a ustedes habrá en las otras dos posiciones? Si no, lo inicializo explícitamente. Perdón. ¿Mm? ¿Qué valor por defecto tendrá? Tendrán estas dos últimas posiciones. Fíjense que yo acá lo estoy inicializando, claro, 0. ¿Sí? Entonces, cuando ejecute el mostrar pares, ¿sí? Me debería mostrar el 12 y el 14. ¿Sí? Y a ver si considera al 0 como par. ¿De acuerdo? Ejecuto. ¿Sí? Fíjense, el 12 y el 14, 0, 0. ¿Ok? 0, 0. Entonces, esto es más que nada para que ustedes entiendan que cuando tienen una declaración como esta, ¿sí?
Están diciendo que lista puede apuntar a cualquier arreglo de enteros de una dimensión, ¿sí? A cualquier tipo de arreglo de enteros del tamaño que sea, ¿sí? Del tamaño que sea. Y esto me da pie para mostrarles algo más. Puede suceder que ustedes digan, pero yo tengo que crear el arreglo así, declararlo, crearlo y después ponerle los valores. Sí, podés hacerlo de esta manera o podrías hacerlo de esta otra forma. A ver, yo voy a comentar esto, todas estas líneas, y lo voy a hacer acá. Yo podría decir que tengo un arreglo de enteros de una dimensión llamado números, y acá entre llaves, explícitamente, pasarle la cantidad de elementos, los elementos. ¿Sí? Por ejemplo, tiene el 12, el 14, el 13, el 25 y el 72, y el 99, y el qué sé yo, 3, y el 46. Ahí está. Entonces, en este caso, cuando lo hago de esta manera, ¿sí? En un solo paso estoy declarando, creando e inicializando la red. ¿Sí? Entonces la pregunta es, números, ¿qué tamaño va a tener? Acá arriba tenía 5 el tamaño, explícitamente. ¿Y acá cuánto? 7. 1, 2, 7. 8. 8. 8. El tamaño es 8. La última posición es 7, pero el tamaño del arreglo, ¿sí? La cantidad de elementos que tiene el arreglo es 8. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Entonces, puedo ejecutar esto. Tuki. Y ahí obtuvimos, ¿sí? De los 8 elementos que pasamos, los que son pares. ¿Sí? El 12, el 14, el 72 y el 46. ¿Estamos? Sí. Entonces, quería mostrarles justamente eso. ¿Sí? Que puedo, en un mismo paso, declarar, crear e inicializar una regla. ¿Sí? Crear, declarar e inicializar una regla. ¿Ok? Este arreglo números, yo lo puedo usar acá, dentro del programa, ¿sí? Así como lo está usando el arreglo pares, ¿sí? El arreglo pares. Bien. Que pase un arreglo por parámetro significa que lo estoy pasando por dirección, para que se den cuenta de algo. Supongamos que en nuestro método vectores, en nuestra clase vectores, así como tenemos el método mostrar pares, supongamos que tenemos el método inicializar arreglo, ¿sí? Este método es capaz también de recibir un arreglo de enteros y lo que quiero hacer es que inicialice a cada elemento, a cada posición del arreglo con números aleatorios, ¿sí? Con números aleatorios, números al azar, ¿sí? Números. Observen que acá en ChatGPT traté de preguntar cómo genero valores al azar, ¿sí? Entonces me dice, mira, podés generar valores al azar de esta manera, números al azar, aleatorios, de esta forma. Instanciando un objeto de random, ¿sí? Y utilizando el método net, genera un número aleatorio, ¿sí? Entre un número desde dónde hasta dónde vos le ponés, ¿sí? Por ejemplo, si pongo, invoco el método net con 0 y 101, me generaría un número al azar, entero, entre 0 y 100, ¿sí? Entre 0 y 100. Entonces, si me traigo esto que vi acá a mi código, ¿sí? Eh, según esto, si yo creo un objeto de tipo random, ¿sí? Si creo un objeto de tipo random, yo puedo usar, acá para no poner tanta variable, vamos a poner azar. Ahí está. No,
Para que vean que es un nombre de una variable. Si yo hago, perdón, azar punto next, ¿sí? Y le paso, por ejemplo, no sé, 5 y 200, le estoy diciendo que me devuelva un número al azar entre 5 y 200. ¿Sí? Bien. Poner que esto lo guardo en una variable entera, número. ¿Sí? Entonces, cada vez que se ejecute esta línea, estamos convencidos de que genera un número al azar entre 5 y 200. ¿Ah? Bueno, yo quiero algo como esto, una invocación de estas, ¿sí? Para que para cada posición del arreglo lista que estoy recibiendo por parámetro, le asigne un número al azar. ¿Cómo haría? Para recorrer la lista y en cada posición asignarle un número al azar entre 5 y 200. ¿Mm? ¿Qué estructura usarían para recorrer el El arreglo? for. Bien, un for. Bueno, y acá viene un truco. ¿Sí? Acá viene un truco. Yo podría, no sé, vamos a recorrerlo como lo estamos recorriendo hasta acá. I 0, I menor a I menor del arreglo lista punto len, ¿sí? Fíjense que el getLen, ¿sí? Es una función, ¿sí? Es una función que espera por parámetro un entero que es la dimensión. Eso lo vamos a usar cuando trabajemos con arreglos multidimensionales. Ahora, el len solo, ¿sí? Es una propiedad. ¿Sí? Es una propiedad de tipo get, ¿sí? ¿Eso la puedo usar? Sí. ¿Está? Directamente el nombre de la propiedad. Entonces, recorro, incremento, y ahora, en cada posición del arreglo, yo no quiero mostrar nada. Lo que quiero hacer es que en lista, posición I, sí, lista, posición I, le asigno, ¿sí? Un valor al azar. Este I de acá lo voy a sacar. ¿Sí? Entonces, cuando alguien llame, cuando llamemos a este método y le pasemos un arreglo, ¿sí? Cuando llamemos a este método y le pasemos un arreglo, del tamaño que sea, ¿sí? Lo va a recorrer, lo va a recorrer y va a generar un valor al azar. Va a generar un valor al azar, dijimos, entre 5 y 200. ¿Ok? Y lo va a ir guardando en cada posición de la regla. ¿Sí? 9, 20, ponerle que haya generado, y 30. ¿Sí? Va a generar un número entero. Está entonces. Yo llamo desde afuera al método de inicializar arreglo. Le paso el arreglo, el método lo modifica, pero el arreglo original cambia. ¿Sí? A ver, para que se entienda ahora. Si voy a program, ¿sí? Voy a estas líneas, comentar estas líneas. Supongamos que yo declaro acá un arreglo de enteros, números de, no sé, 5 posiciones. ¿Sí? Quedamos con que este arreglo tiene 5 posiciones y como no lo inicializo, como no le voy a poner valores a cada posición vale 0. ¿Sí? Cuando ustedes crean un arreglo, cada posición del arreglo se inicializa por sus valores por defecto. ¿Sí? Ahora bien, si es un arreglo de enteros, los valores por defecto de las variables numéricas es 0, ¿no? Si el arreglo fuese de booleanos, cada posición se inicializaría como falso. Si el arreglo fuese de objetos, por ejemplo, personas, cada posición se inicializaría con null. ¿Sí? Ahora voy a llamar de vectores al método inicializar arreglo. Y le paso el arreglo número. ¿Ok? Entonces, yo desde acá creé el arreglo, números, con 5 posiciones. 2, 3, 4, 5 posiciones. Llamo
al método inicializar arreglo y le paso esta dirección, el mismo arreglo. Como el pasaje es por dirección, cuando yo paso por parámetro una referencia a un objeto o un arreglo, el pasaje es por dirección. ¿Sí? No paso una copia, no le paso una copia del arreglo y hacer lo que quieras con ese arreglo, que acá no me afecta. No, le paso la dirección del arreglo y todo lo que haga el método inicializar arreglo con ese arreglo me va a modificar el arreglo número. ¿Sí? Es decir, que cuando llamemos al método inicializar arreglo, ¿sí? Este identificador lista apunta al mismo arreglo que apunta a números. ¿Sí? Bien. Y la pregunta acá es la siguiente. ¿Cómo podría hacer yo ahora acá para recorrer este arreglo números, ¿sí? Y saber qué me generó? ¿Qué tendría que hacer? Yo ahora desde acá afuera quiero ver con qué lo llenó. ¿Qué podría ser? ¿Mm? Pasar, copiar, y aquí estoy inicializar arreglo. Acá en Program, creé el arreglo vacío, llamé a inicializar arreglo y ahora quiero acá saber con qué lo llenó, con qué números lo llenó entre 5 y 200. Un for y un console. Claro, exactamente, recorrer el arreglo, por ejemplo, con un for y con un console mostrable. ¿Sí? Bien. Otra forma de recorrer un arreglo es usando un for mejorado, un for each. ¿Sí? El for each se usa de esta forma. Va, entre paréntesis, ¿sí? Lo vamos a borrar. Entre paréntesis, el tipo de dato del arreglo que voy a recorrer. ¿Estamos? El tipo de dato del arreglo que voy a recorrer. El arreglo que voy a recorrer, ¿de qué tipo es? De entero. Enter. ¿Sí? Entonces, int. El nombre de la variable que quiero usar para iterar. ¿Sí? Podría ser, como me daba el ejemplo, n. ¿Sí? Bien. La palabra clave, int, y luego el nombre del arreglo. ¿Cómo se llama el arreglo? Lista. No, no tengo listas acá. ¿Cómo se llama el arreglo? Números. Acá en donde estoy parado, el arreglo que tengo es números. ¿Sí? Yo desde acá no veo a lista. Lista está dentro de la clase arreglos. ¿Sí? Números. Bien. Entonces, ¿qué hice con esto? Al declarar un for each, ¿sí? Para recorrer el arreglo números, en cada vuelta del for, la variable n va a ir apuntando a cada posición del arreglo números. ¿Sí? Por lo tanto, n no va a ir valiendo 0, 1, debería valer lo que hay en cada posición de la regla. ¿Sí? A ver, veamos. Console.writeLine n. Guardo los cambios y ejecuto. Ahí está. Fíjense, estos fueron los valores con los que se llenó la regla. 135, 8, 184, ¿sí? Todos números entre 5 y 200. ¿Sí? Y, a ver, vuelvo a ejecutar, deberían ser otros números. A ver si genera otro tipo de valores. Sí, ahí generó otros valores un poquito distintos, un poco diferentes. ¿Está? Acá tienen lo que hicimos en el main para poder probar. Desde program, la clase program, hicimos esto. Ahí, reanudamos, suspicacia. Bueno, entonces, vamos a suponer que tenemos en nuestro proyecto una clase persona. ¿Sí? Yo voy a agregar una persona. Entonces, lo mismo, clic secundario, voy a hacer acá adentro, directamente, clic derecho, está en el área blanca, agregar, clase, nuevo elemento,
¿Qué pasa? Agregar, porque no se quiere. Agregar clase, persona, agregar, ¿sí? Esta clase la vamos a hacer pública y va a tener estos atributos solamente. De tipo privado, string, nombre, y no la vamos a hacer tan larga. Y de tipo privado, entero, edad. ¿Sí? Le vamos a generar eh, le vamos a generar los getter and setter, capturar campos de esa propiedad, y le vamos a crear un constructor. Le quiero crear un constructor. Generar constructor que inicialice solamente los atributos nombre y edad. Ahí está. Perfecto. ¿Sí? Sencilla. La clase persona. Esta va a ser nuestra clase persona. Ojo cuando copien y peguen, recuerden que el nombre del archivo tiene que tener el mismo nombre que la clase. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿cuál es el desafío? Miren, acá en Program, ¿sí? Yo voy a borrar todo esto que tengo en Program, lo voy a limpiar para no confundir. Ustedes si quieren comenten, ¿sí? Yo para no confundir, borro. Lo que van a hacer acá es lo siguiente. Crear un arreglo para guardar 3 personas. Luego, guardar a las siguientes personas. Las personas que quiero que guarden son eh, Juan Pérez, de 30 años. María Castro, de 25 años. Y vamos a guardar a Enzo Pesnilo, de 40. Ahí está. ¿Sí? Entonces, primero, crean un arreglo capaz de guardar 3 personas. Luego guarden estas personas. ¿Sí? Esta es la tarea. Bien. Entonces, por el hecho de tener en nuestro proyecto una clase persona, ¿sí? Por el hecho de haber agregado al proyecto una clase persona, vamos a poder crear un arreglo, ¿sí? Para poder guardar personas. Y vamos a poder guardar en él 3 personas como pide acá el enunciado. Acá Francisco hizo el código para, fíjense, crear el arreglo, ¿sí? Recuerden que para crear el arreglo es el tipo de dato, corchetes, o sea, la dimensión, el nombre del arreglo, y luego new, el tipo nuevamente y el tamaño. ¿Ok? En este caso, él creó un arreglo de 3 posiciones. Pero en este caso, en cada posición, en lugar de poder guardar un valor primitivo, como un entero, o una cadena, como un string, puedo guardar en cada posición un objeto de tipo persona. ¿Sí? Y efectivamente, él guarda en la primera posición del arreglo a Juan Pérez. En la segunda posición del arreglo a María Castro. Y en la tercera y última posición del arreglo a Enzo Sesmino. ¿Sí? Perfecto. Entonces, si yo quisiera recorrer el arreglo, podría hacer lo mismo que hice hoy, ¿no? Con un for, podría usar un for each. ¿Sí? Fíjense, en este caso, el arreglo que voy a recorrer es de tipo persona. En cada iteración recupero una persona, esta es la variable de iteración, ¿sí? Podría ponerle P de persona, la cláusula in y el nombre del arreglo, ¿sí? Entonces ahora yo podría, tranquilamente, con console, writeLine, mostrar P, ¿sí? Cada persona. Fíjense que si ejecutamos esto, lo que obtenemos no es una persona,
obtenemos el nombre del paquete en donde está el namespace y el nombre de la clase, pero no obtengo de cada persona su nombre y su apellido, su nombre y su edad, ¿sí? Yo podría hacer esto. Estamos conscientes de que en cada iteración P apunta a una persona, ¿ok? Entonces yo podría, como mencionaron recién, de esa persona mostrar, por ejemplo, de esa persona P, mostrar el nombre, ¿sí? Y de esa persona P, de esa persona P, mostrar la edad, ¿sí? Mostrar la edad. Ejecuto y acá tengo, ¿eh? Las tres personas. Si yo quiero solamente mostrar la variable P, quiero que muestre todos los datos de la persona con solo mostrar la referencia P, con solo hacer esto, ¿sí? Tengo que sobreescribir en persona un método que es el método toString, ¿sí? No lo hacemos todavía hasta que no veamos el tema de la herencia, ¿ok? Entonces, la forma de resolverlo podría ser esto, ¿sí? Yo sé que en cada iteración, cada vuelta de este for, P apunta a una persona diferente. La primera vez, primera persona, de la que pido el nombre y la edad. La segunda vez, a la segunda persona, de la que pido el nombre y edad. ¿Ok? Bien. Pero, ¿por qué les hice crear un arreglo de tipo persona? Porque la idea ahora es, en nuestra clase vectores, ¿sí? Donde tenemos estos métodos estáticos que habíamos creado para mostrar pares, que recibe desde afuera una lista de enteros, el inicializar arreglo, que recibe desde afuera una lista también de enteros, vamos a agregar aquí un método eh, estático llamado mostrar eh, mayores, ¿sí? Este método mostrar mayores va a recibir un arreglo de tipo persona, que vamos a llamar lista también, y la idea de este arreglo es la siguiente. La idea de este método, perdón, va a ser la siguiente. Este método lo que queremos que haga es mostrar nombre y edad de las personas mayores de 21 años, ¿sí? Queremos que este método, cuando le pase una lista de personas, no muestre todas, sino solamente las que son mayores de 21 años. Entonces la pregunta acá es la siguiente. ¿Qué estructuras utilizarían para poder resolver esta lógica? ¿Mm? ¿Qué usarán acá para poder recorrer esta regla? Para poder ir mostrándolo. Sí, Primero, un Sí. for con un if. Bien, o sea, un for y dentro un if, exactamente. Entonces, yo acá como for podría usar un for each, tranquilamente, ¿sí? Ya sé que esto es más práctico. Fíjate que con dos líneas, con poquito código, ya tengo el for. Recorro el arreglo de tipo persona. Cada persona que recorro lo guarda en la variable persona. ¿Sí? El arreglo se llama lista. Y ahora acá un if. ¿Y qué evalúo en el if? ¿Qué evalúo? Voy a decir, pero no sé si está bien, profe. A persona punto edad mayor a 21. Claro, evalúo de esa persona que estoy recorriendo si es mayor a 21. Si es mayor a 21 años, y la edad es mayor a 21, lo que voy a hacer es mostrar los datos de esa persona. La edad, ¿sí? Y además voy a mostrar de esa persona el nombre, ¿sí? De esa persona,
el nombre. No. Ahí está. Entonces, este método va a recibir desde afuera una lista de personas, la recorre y solamente muestra las que son mayores a 21 años. ¿Sí? Podría poner antes del for each acá, antes del for each, podría poner acá un console, writeline, eh, mayores a 21 años. Para que aparezca un título. ¿Sí? Y luego recorro. Entonces, lo paso por el chat. Ahí. Entonces, si voy a program, ¿ok? Voy a sacar este for each que puse aquí. Entonces tengo acá mi arreglo de personas con las 3 personas cargadas y ahora voy a llamar de la clase, como hacíamos hasta ahora, vectores al método mostrar mayores y le paso la lista de personas. En este caso, como todos son mayores de 21 años, tendrían que aparecer todos. ¿Sí? Ejecutamos esto, fíjense que aparecen todos. De 30 años, Juan Pérez, de 25 años, María Castro, y de 40 años, Enzo Cernini. Supongamos que yo cambio acá la edad de María Castro. Le voy a poner que tiene 20 años. Entonces deberían aparecer todos, menos María Castro. Ejecuto. Fíjense que ahora aparecen solamente 2. ¿Sí? De 30 años, Juan Pérez, y de 40 años, Enzo Cernini. ¿Ok? ¿Se va entendiendo hasta acá? Que los arreglos pueden ser de cualquier tipo. Pueden ser de tipos primitivos o pueden ser de tipos personas. Un arreglo puede ser declarado dentro de un método, ¿sí? O puede ser declarado como parámetro de un método. Fíjense que en este caso están declarados acá como parámetros de un método y en program como locales a un método. ¿Ok? Ya las clases siguientes, cuando trabajemos con relaciones entre clases, donde veamos asociación, en donde vamos a asociar una clase con otra clase, van a ver que podemos tener como atributos eh, arreglos. ¿Sí? Podemos tener atributos de tipo arreglo. Profe, Sí, una pregunta. ¿Por qué, que creo que esto ya lo explicó, pero yo me perdí? ¿Por qué pone lista en los lugares, en las funciones? en los nombres de los arreglos, acá, Claro, ahí en vectores, cuando mostraba recién la clase vectores, dice eso, dice persona, lista. ¿Por qué pone lista? por el nombre, a ver, ¿se acuerdan que cuando nosotros ponemos un parámetro, ¿qué ponemos? El tipo de dato y el nombre del parámetro, ¿sí? De la variable parámetro. Este lista es un nombre de parámetro. Yo acá le podría haber puesto en lugar de lista, qué sé yo, personas, y en plural, para entender que son muchas. Entonces acá, en el for each, voy a recorrer la lista que es de personas. ¿Está? Claro, es como cuando ponemos int edad, por ejemplo, como Claro, parámetro. cuando pones int Ah, claro. como parámetro, edad es el nombre de la variable parámetro, bueno, acá lista, personas, números, ¿sí? El nombre que ustedes, Claro, claro, ahí entendí. el nombre que ustedes, ¿sí? El nombre que ustedes. Y esto si ejecutó debería seguir funcionando bien. ¿Estamos? Bien, acá. ¿Alguna pregunta hasta acá? Chicos, bien, hasta acá hemos trabajado con arreglos, ¿sí? O vectores unidimensionales. Bueno, ahora yo puedo trabajar con arreglos multidimensionales, es decir, con arreglos de 2, 3, 4 y las dimensiones que ustedes quieran. Generalmente, ustedes están acostumbrados a trabajar con arreglos bidimensionales, ¿sí? ¿Cómo les llaman ustedes a los arreglos bidimensionales?
Es decir, un arreglo bidimensional sería un arreglo que tiene filas y columnas, ¿sí? En PCIN le decíamos multidimensionales, me parece también. Bueno, y O en sea, álgebra, ese tipo de... ¿cómo le llaman a esto? Esto es una qué. Un arreglo bidimensional, que sería un conjunto de vectores. Este arreglo bidimensional tendría 4 columnas y tiene 3 filas, ¿sí? Tiene 4 columnas y 3 filas. 4 columnas y 3 filas, ¿sí? En donde las filas, el índice de cada columna también va de 0 a la cantidad de columnas menos 1, ¿sí? Si está la columna 0, columna 1, columna 2, cada vez más abajo, columna 3, ¿sí? Y esta sería la primera fila, es la 0, fila 1 y la 2. Es decir, que esta celda, ¿cuál sería? 0, 0, 0. 0, 0. Y esta celda de al lado, 0, 1. 0, 1. ¿Y en dónde veían esta notación ustedes? Cuando construían qué cosa en álgebra. Ma, una matriz, ¿sí? ¿Tá? Un arreglo bidimensional regular, es decir, que tiene X cantidad de filas y cada fila la misma cantidad de columnas, es una matriz, ¿no? Es una matriz. Ahora, supongamos que nosotros queremos crear esta matriz, ¿sí? Dijimos, de 3 filas por 4 columnas, ¿sí? Queremos crear esta matriz de 3 filas por 4 columnas, ¿ok? Queremos crear esta matriz de 3 filas por 4 columnas para guardar números enteros. ¿Mm? Entonces, ¿cómo sería la declaración? Bueno, la declaración es la misma que usamos para los vectores. Lo que ponemos acá, voy a agrandar un poquito la letra, es el tipo de dato que va a guardar, int, ¿sí? Corchetes, para indicar la dimensión, y en este caso tiene 2 dimensiones. En este caso tiene 2 dimensiones. Entonces, dentro del corchete pongo una coma, ¿sí? Dando a entender que hay 2 dimensiones. Va a haber una cantidad de filas, va a haber una cantidad de filas, y va a haber una cantidad de columnas, ¿sí? Bien. El nombre que le voy a dar, por ejemplo, matriz, ¿sí? Y puedo en el mismo paso crearla. En el mismo paso yo podría hacer lo mismo. New, tipo de dato, int, corchetes, y acá el tamaño. ¿Cuántas filas? 3. El primer número es la cantidad de filas, la cantidad de renglones que va a tener. Y el segundo número es la cantidad de columnas que va a tener. 4. ¿Sí? Entonces, en este caso, tengo creada una matriz de 3 filas por 4 columnas. Ahora la pregunta es, ¿cómo harían para poder guardar, por ejemplo, en esta posición, el número 39? De acuerdo a la declaración de comunidad. En la posición 2,1. ¿De quién? ¿Cómo se llama la colección? ¿Qué nombre le pusimos? Variable. Matriz. Matriz. Entonces, en matriz, ¿sí? Entre corchetes, primero la fila. Primero es la fila. Después es la salida. Primero. Fila 1. La 1, luego la columna. La 2. 2, asigno 39. ¿Sí? Se
Primero la horizontal y después la vertical. Ok, yo Exacto. pensaba que era al revés. Primero la fila y después la columna. Igual que cuando las declaro, ¿no? Igual que cuando ustedes hacen la creación, ¿sí? El primer valor que ponen es la fila y el segundo valor que ponen es la columna. El primer valor es el de la fila, la cantidad de filas que tiene, y el segundo valor es la cantidad de, perdón, de columnas. ¿Ok? Y para justamente poder guardar los datos, ¿sí? En este caso lo hago de la misma manera. Tengo que poner el nombre del identificador del arreglo, en qué fila y en qué columna, el valor que voy a asignar. ¿Sí? Y así sucesivamente. Esta podría ser una forma. ¿Ok? Entonces, probemos esto directamente en nuestro código. Me voy a volver a Program, ¿sí? Voy a borrar todo lo que hice acá para probar. Entonces, en este caso, voy a crear de tipo entero un arreglo bidimensional de 3 filas por 4 columnas, llamado el nombre que ustedes quieran. Le puse matriz, igual new. Ah, perdón, acá me confundí. Acá no se pone el tamaño del lado izquierdo. Acá va sin tamaño. Del lado derecho, cuando lo creo, después del new, es en donde pongo el tamaño. ¿Sí? Perfecto. Y recién guardamos esta matriz en la posición 1,2 el valor 39. ¿Sí? El valor 39. Y quedó guardado ahí, el 39. ¿Sí? Entonces vamos a suponer ahora que acá queremos ir guardando, por ejemplo, no sé, acá el valor 12, acá el 32, acá el 45 y acá el 66. Y son valores así al azar. 12, 32, 45 y 66. Entonces, ¿cómo guardaríamos el 12? Sería matriz, posición. El 0, el 12 en qué está, en la fila 0, columna 0. ¿Sí? 0,0, guardo el 2. El 2. Ahora, en la fila 0, columna 1, el 32. Matriz, fila 0, columna 1, el 32. Y ahora, ¿cómo guardo el 45? Matriz. Matriz Ujú, entre corchetes 0,2 igual a 62, ¿era? 40 Ah, y 40. 45. ¿Sí? Y para guardar el 66, ¿cómo sería? Matriz. Están todos en la misma fila, fíjense. 0. Pero en la columna, 3 en este caso, ¿no? Guardo el 66. Ok. Es decir, que si yo no le pongo más datos a esta matriz, estas otras posiciones quedarían todas en 0, ¿no? 0, 0, 0. ¿Sí? Todas las otras posiciones a las que no les asigné explícitamente un valor, quedarían en 0. ¿Sí? Perfecto. Ahora bien, ¿cómo hago? ¿Cómo podría hacer ahora para poder mostrar los datos de la matriz? Para poder mostrar los datos de este arreglo bidimensional, yo puedo recorrerlo por fila, es decir, me podría parar en la primera fila y mostrar todas las columnas de esa fila. Luego pasar a la segunda fila y mostrar todos los datos de la segunda fila. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Me paro en una fila y muestro todas las columnas de esa fila. Para poder hacer eso, para poder recorrer, ¿qué estructura tendría que utilizar? ¿Mm? ¿Cuál era la El estructura? for que se usa, un for adentro de otro for para recorrer las filas y después las columnas. Exactamente. En este caso yo necesitaría un for, ¿sí? Pero un for para recorrer, por ejemplo, si lo voy a recorrer por filas, un for, ¿sí? Eh, por cada fila, ¿no?
Y dentro de este anidar un for para recorrer todas las columnas de esa fila. ¿Qué pasa si yo anido un for dentro de otro for? Lo que va a suceder es que por cada vuelta del for más grande, del for de las filas, por cada fila recorre todas las columnas, ¿sí? Por cada vuelta de este bucle más grande, hace todas las vueltas del bucle chiquito. Completa todas las vueltas del bucle chiquito, ¿sí? Entonces, para poder recorrer una matriz, lo más adecuado es anidar los for, ¿sí? Entonces, en este caso, podría ser un for, ¿sí? Para recorrer la fila. Entonces, y en lugar de ponerle i o j a la variable, yo le voy a poner f de fila, ¿sí? La fila, el contador de filas quiero que arranque en cero, ¿sí? Y f tendría que ser menor a cuánto, menor a cuánto, porque ¿cuántas filas tengo en este ejemplo? 3. Tres. Entonces, 2. 3, perdón, tendría que ser. menor a 3, ¿no? No llegar a 3, ¿tá? Que quede en 0, 1, 2, pero no llegue a 3. Bien, perfecto. Y acá, f más más, perfecto. Y ahora, dentro de este for, haría el for para recorrer las columnas. Haría un for, ¿sí? Con una variable contadora, c de columna, que arranque en 0, ¿sí? Que arranque en 0, y en este caso, el c tendría que ser menor a ¿cuánto? ¿Cuántas columnas A tengo? 4. A 4, exactamente. Y en cada vuelta, incrementar las columnas. Abro la llave de este for, cierro la llave de este otro for, ahí está. Entonces, como les decía, por el hecho de anidar estos for, tengo que por cada vuelta de este bucle más grande, se van a hacer 4 vueltas de chiquito. ¿Sí? Hace una vuelta de una fila, se para en una fila y recorre todas las columnas de esa fila. ¿Sí? Por lo tanto, yo podría hacer esto. ¿Sí? Mostrar acá los datos. Supongamos que yo quiero que aparezcan los datos de cada fila, ¿verdad? Uno al lado del otro. Entonces, ¿qué usaría en lugar de write line? Y quiero que se muestren uno al lado del otro. Right. Write. ¿Sí? Write, Redline. write solo. Fíjense que no uso el write line. Ah, bien. Entonces le diría, mostrame lo que hay en matriz en la fila F, columna C. ¿Sí? Y al lado concatenale un espacio en blanco, para que no me aparezcan pegados. Ahora, cuando entra la primera vez, se para en la fila 0 y va a recorrer todas las columnas. El de F va a valer 0, pero el C va a ir valiendo 0, 1, 2, 3, ¿sí? Va a recorrer todas las columnas. Y me va a ir mostrando los datos uno al lado del otro, ¿no? Así. Deberían aparecer estos datos: 12, 32, 45, 66. Y me interesaría que cuando mostró los datos de la última columna, baje un renglón, ¿sí? ¿En dónde tendría que poner la bajada de renglón? ¿En dónde pondría la bajada de renglón? Que la bajada de renglón la puedo hacer con un write line. ¿En dónde la pondría? Cuando termina el for que está dentro del otro for. O Exacto. sea, ahí. Cuando termine de recorrer las columnas, ¿sí? Cuando sale de este for de las columnas, ahí le diría, hace un salto de línea. No hace falta que ponga nada acá adentro. Entonces el write line lo que hace es, muestra algo y baja. ¿Sí? Es como si pulsasen un enter. Entonces, si ejecutamos esto, deberíamos lograr, fíjense, obtener los datos de la primera fila, luego los de la segunda fila y luego los de la tercera fila. ¿Mm? Entonces, para poder recorrer un arreglo, eh, en este caso bidimensional, la forma de hacerlo sería un for dentro de otro for. ¿Sí? Ahora bien, puede suceder, ¿sí? Puede suceder que ustedes, en este caso, yo estoy recorriendo este arreglo
bidimensional que se llama matriz y sé que tiene 3 filas y 4 columnas. ¿Sí? Ahora, imaginen esta situación, que están dentro de un método que investiga vectores. Supongamos que acá tienen un método, también no con estático, void, que se llama mostrar matriz. Y este método está preparado para recibir una matriz, ¿sí? Un arreglo, vamos a poner acá, bidimensional de enteros. Fíjense que en el parámetro, perdón, y acá le podemos poner matriz. Mira, matriz. Ahí está. ¿Qué no me está gustando? Un arreglo. No pasa el nombre, no puede contener. Que me paré afuera. De acá. Ahí está. Fíjense que en este caso quiero crear un método que sea capaz de recibir un arreglo bidimensional, ¿sí? De enteros y mostrar los datos. O sea, algo parecido a lo que hice acá en Program, ¿sí? Pero lo quiero hacer acá adentro. ¿Estamos? Siendo conscientes de que yo no sé el tamaño de esa matriz, ¿sí? Porque podrían mandarme esta matriz de 3 por 4, podrían mandarme una matriz mucho más grande o mucho más chica. ¿Está? Entonces, sí sé que para recorrer la matriz, un arreglo bidimensional, lo más conveniente es anidar un for. ¿Sí? Bueno, hagamos la recorrida de la fila. For in f de fila, que arranque en 0, ¿sí? ¿Y menor a cuánto tendría que ser? ¿Menor a cuánto? Bueno, cuando ustedes tienen un arreglo bidimensional, imagínenlo como un arreglo de arreglos, ¿sí? Es decir, ustedes tendrían ese arreglo que vimos recién, ¿sí? Ese arreglo que vimos recién, a ver si puedo agrandar un poquito más esto. Ese arreglo que vimos recién tiene, tiene 3 filas. ¿Ok? Ahí. Ese arreglo que vimos recién tiene 3 filas, 3 filas, y es como si apuntase, cada fila es como si apuntase a un arreglo con 4 columnas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tienen 2 dimensiones. En la primera dimensión tienen las filas. En la segunda dimensión tienen las columnas. ¿Sí? Es decir, que matriz, ¿sí? Tendría 2 dimensiones. La primera dimensión, la dimensión 0, indica las filas que tiene. Y la dimensión 1, la cantidad de columnas. ¿Mm? Bien. Entonces, sabiendo esto, si yo quiero que este for, si yo quiero que el contador de este for eh, cuente desde 0 hasta el largo de las filas, -1, ¿cómo obtengo la cantidad de filas? ¿Sí? Para obtener la cantidad de filas, lo puedo hacer así. Diría que f sea menor bueno, ahí me lo sugiere, de matriz, y en lugar de usar el método, la propiedad len, cuando tengo un arreglo bidimensional, en lugar de usar la propiedad len, utilizo el método getLen y la dimensión. Si la dimensión es 0, me estoy refiriendo a la dimensión de las filas. ¿Sí? Entonces, si yo pongo matriz punto getLen 0, me va a decir cuántas filas tiene. ¿Sí? Vale. Y adentro
Ahora quiero recorrer las columnas. Entonces, las columnas, el contador de las columnas tendría que ser menor a ¿cuánto? Bueno, ahí me lo estoy sugiriendo. Matriz getLength, pero 1. Está bien. Y la dimensión 1. Entonces ahí, como es bidimensional, ¿sí? Me va a decir la cantidad de columnas que tiene cada dimensión. Perfecto. Ahí está. Esto lo puedo hacer, esto es válido, ¿por qué? Porque cada fila tiene la misma cantidad de columnas, ¿sí? Ya van a ver en la clase que viene que yo puedo crear arreglos irregulares, arreglos bidimensionales irregulares. Es decir, que cada fila pueda tener distinta cantidad de columnas en cada fila, ¿sí? Y ahí se complica un poquito más la cosa. ¿Estamos? Pero bueno, en este caso son arreglos bidimensionales regulares. Cada fila tiene la misma cantidad de columnas. Y acá lo que hacíamos recién, hacer un console, ¿sí? Con un write, mostrando lo que hay en matriz, eh, posición, fila, coma, columna, concatenándole un espacio en blanco, y fuera del for, hacer un write, ¿no? Entonces, teniendo este método, en esta clase de vectores, que lo hice más que nada para mostrarles a ustedes que un método también puede recibir por parámetro, ¿sí? Un método también puede recibir por parámetro un arreglo bidimensional, ¿no? Entonces, si lo quiero usar ese método ahora, lo que debería hacer es, tengo creada la matriz, y acá en lugar de recorrerlo acá, voy a borrar esto, voy a llamar de vectores al método mostrar matriz, y paso esa matriz, ¿sí? Y guardo los cambios, y ejecuto, ahí me mostró, ¿sí? Si yo cambio la matriz, ¿sí? Supongamos que quiero crear una matriz de 2 por 2 que tenga estos valores: 5, 9, 3 y 8, ¿sí? Es una matriz 2 por 2. Bueno, podría hacer eso de esta manera. Voy a comentar estas líneas. Podría hacer de esta manera. Igual que con los arreglos unidimensionales, podría declarar que voy a tener un arreglo bidimensional llamado matriz, y en el mismo paso instanciar, ¿sí? Inicializar, perdón, llaves, ¿sí? Esta es la matriz. Ahora, la primera fila, abro llaves nuevamente adentro, tendría los valores 5 y 9, 5,9. La primera fila tiene esos dos valores, coma, fuera de la llave. La segunda fila, llaves nuevamente, tendría los valores 3 y 8, ¿sí? Entonces acá, en un mismo paso, creé e inicialicé una matriz 2 por 2 con estos valores: 5 y 9 en la primera fila, 3 y 8 en la segunda fila. El método mostrar matriz, independientemente de la matriz que yo pase, va a mostrar esos valores, ¿sí? Fíjense que en este caso funciona también, ¿sí? Para cualquier dimensión. ¿Estamos? Esto es importante que ustedes lo practiquen, ¿sí? Eh, sí, es más, yo podría usar una matriz para mapear, ¿sí? Un área. Podría usar una matriz, por ejemplo, sí, para tener el inventario de, de herramientas, ¿sí? De armas, de elementos que pueda tener un personaje, ¿está? Donde las filas podría ser, a ver, una matriz, ¿qué guardarían en una matriz? Podrían ser, podría ser una matriz, 2 por la cantidad de herramientas, ¿sí? La fila ser el tipo de elemento, ¿sí? O el tipo de arma, por ejemplo, cada fila un arma diferente, y cada columna, y en la columna, el-
la cantidad, ¿sí? Se me ocurre, por ejemplo, supongamos que, no sé, este personaje puede tener estas armas. Eh, ametralladora, ¿lo estoy bien? Ametralladora, granada, sable, ¿qué más puede tener? Piedra, ahí está, bien. ¿Sí? Entonces, decimos, mi personaje podría llegar a tener esas 4 tipos de armas. ¿Sí? Entonces, yo podría tener una matriz con tantas filas como armas, puede tener, en este caso, 4 filas, ¿sí? Y una columna para indicar la cantidad. ¿Tá? Podría ser así, ¿sí? Entonces, eh, se me ocurre que podría ser así. Eh, Podría suceder que yo diga, bueno, mira, yo quiero que por escena, así tiene más sentido, por escena aparezcan cierta cantidad de armas, ¿sí? Entonces, la primera fila son las herramientas, la segunda fila son las escenas, ¿sí? La segunda columna, perdón, estas son las armas. Estas son, podrían ser la cantidad de armas en la escena 1, otra columna con la cantidad de armas que quiero que aparezcan para ese personaje en la escena 2, ¿sí? La cantidad de armas para la escena 2. Entonces, qué sé yo, acá podría ser que el código, no sé, 153 representa la ametralladora, por ejemplo. Y en la primera escena me interesa que puedan, no sé, crearse hasta 5 ametralladoras, me ocurre, qué sé yo, ustedes se lo pueden. Y en la segunda escena solamente 3 como más. ¿Sí? De tipo granada, el código de esa arma es, no sé, el 7, 9, y me interesa en la primera escena que no aparezca ninguna, pero en la segunda hasta 5, por ejemplo. ¿Sí? Podría tener esa representación. ¿Estamos? Yo puedo representar cualquier tipo de elementos, ¿sí? En un plano bidimensional utilizando matrices, ¿sí? También esto mismo podría haberlo presentado con un vector, ¿sí? Decir, bueno, tengo un arreglo, ¿sí? Y nada, decir, todas las escenas van a tener la misma cantidad de armas, como máximo. Bueno, la primera son las ametralladoras. Bueno, 5 ametralladoras en cada escena, 3 granadas en cada escena, 9 sables en cada escena y, qué sé yo, 300 piedras en cada escena. Y depende de lo que ustedes necesiten representar, ¿no? Que son datos que necesitan 2 dimensiones, podría ser una matriz, ¿sí? Un arreglo bidimensional. Fíjense que hasta acá nosotros siempre estamos trabajando con arreglos bidimensionales regulares. Es decir, todas las filas tienen la misma cantidad de columnas, pero van a ver que podemos crear arreglos bidimensionales que tengan, en cada fila podrían llegar a tener distinta cantidad de columnas, tener filas con más o menos columnas que otras, ¿sí? Esos son arreglos bidimensionales irregulares, ¿sí? También tienen esa posibilidad. ¿Tá? ¿Y en qué caso los uso? Y bueno, ustedes saben que si declaran un arreglo regular y hay posiciones que no usan, lo mismo ocupan lugar, ¿sí? Por más que yo no guarde un dato, si yo creo un arreglo de 3 por 3 y hay celdas que no voy a usar, ¿qué va a suceder? Y ahí va a haber un dato, va a haber un cero si es un arreglo este, de números. Pero el espacio ya fue reservado. Cuando ustedes hacen un new del arreglo, ya se reserva el espacio, ¿sí? Entonces, si ustedes dicen, no voy a tener, digamos, en cada fila la misma cantidad de elementos. En algunas sé que voy a tener 2, en otras voy a tener 3, ¿sí? Entonces, si yo no quiero que se reserve espacio de más, puedo hacerlos irregulares, ¿no? Es una forma también de economizar RAM. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Ahí yo les voy a pasar por el chat esto que hicimos acá. Es más, les voy a pasar el proyecto completo. Así que bueno, están viendo este video, no pudieron asistir a clases, o estuvieron en clases, pero no podían seguirlo,
vayan pausando, vayan probando, ¿sí? Y así como creamos ahora, por ejemplo, un arreglo bidimensional de enteros, pueden crear un arreglo bidimensional de personas, ejemplo, ¿ok? Y hagan lo mismo. Teniendo una matriz de personas, bueno, a ver cómo obtengo ahora las personas que son mayores de 21 años, hicimos recién, ¿sí? O si me dan una matriz cuadrada, que tenga la misma cantidad de filas que de columnas, ¿sí? Si me dan una matriz cuadrada, ¿cómo recorro, por ejemplo, la diagonal principal de esa matriz? ¿Sí? Claro. Recuerden que tienen el trabajo práctico 5 que vence, si bien vence el 13 de mayo, pero bueno, de ese trabajo práctico que algunos entregaron, no les pedía yo que hiciesen eh, el ejercicio, eh, El 3. 3 creo que era, profe. bien, el 3, ¿sí? El 3 les pedí que no lo hicieran. Bueno, ahora que ya saben manejar arreglos, ¿sí? Pueden hacerlo, aunque no lo tengan, aunque no lo entreguen a ese ejercicio. Pero propónganselo como desafío, ¿sí? Crean un nuevo proyecto y hacen el ejercicio 3, ¿sí? Como desafío, Bien, profe, practicar con lo de arreglos, ¿ok? Entonces, cuando nos bien. encontremos el lunes que viene, charlamos de esto. ¿Mm? Sí, no sé si tenían alguna preguntita más. Pero es obligatorio hacer tarea lo que no aún no lo han mandado. No. Lo que es obligatorio es que entreguen del trabajo práctico 5 todos los ejercicios, ¿sí? Menos el 3. Si lo querés hacer al 3, no hay problema, ¿sí? No es obligatorio el ejercicio 3 en la entrega, ¿sí? No es obligatorio. Ok. Pero estaría bueno que se propongan hacerlo, por lo menos avancen todo lo que más puedan, ¿sí? Puedan reunirse el equipo, el grupo, fuera del horario de clase, para tratar de resolverlo. ¿Eh? Una buena forma de poder practicar con esto que estamos viendo de